¿Logran ver el Excel? Sí, sí. Sí, licenciado. Sí, miran el Excel. Ok. Vamos a aplicar lo que son estas fórmulas. En la presentación también se presenta, se habla un poco sobre ellas. Resulta que esta fórmula tiene o hace uso de las otras fórmulas que ya hemos calculado. Tal es el caso del margen de utilidad neta y la rotación de los activos, que son dos indicadores de actividad que hemos calculado. Entonces, solo se hace la multiplicación de estas dos fórmulas, ¿verdad? Tenemos margen de utilidad neta, sería 9, multiplicado por la rotación de los activos. Vamos a ver, rotación de los activos totales. Sería una razón de la categoría de indicadores de actividad y otra de rendimiento o de rentabilidad. Entonces tenemos que la fórmula Dupont es de un 11% y ya vamos a ver qué es lo que nos muestra esta fórmula. No se las incluí aquí, ¿verdad? En la presentación no la veo. Esta fórmula pues busca pues tener una conclusión, digamos, entre actividades entre razones de actividad y razones de rendimiento, y busca determinar al final cuál es la verdadera o la eficiencia de la empresa, pues, al final del día. Dice que la relación de margen de utilidad neta que mide la rentabilidad de la empresa, como ya sabemos, y la rotación de los activos, ¿verdad? Que esto nos indica qué tan eficiente es la empresa, la cual indica la eficiencia con la cual la compañía ha utilizado sus activos para generar ventas. En la fórmula Dupont, el producto de estas dos razones da como resultado el rendimiento sobre los activos. Esto es lo que al final se busca determinar realmente qué tanto se aprovechan los activos de la empresa, ¿verdad? En la operación. Y vemos que un 11%, pues, para determinar si es bueno o es malo, siempre debemos comparar con el de la industria. El numerito en sí, pues, no nos va a indicar tanto si no lo comparamos con otras industrias o lo comparamos con otros años, ¿verdad? Lógicamente, si vemos que tenemos un 11% en el 2017, pero en el 2018 encontramos
un rendimiento o sobre los activos de un 15%, pues lógicamente vamos a decir que la empresa ha tenido una mejora en el uso de los recursos. Pero si queremos evaluar si es adecuado para el tipo de empresa, tenemos que tener la información del promedio de la industria. Sí nos puede servir para comparar el rendimiento de la misma empresa de un año a otro. Y esto pues nos da la idea si vamos por buen camino o se está desmejorando en la administración de la empresa. También esta fórmula se vuelve un poco más afinadita y se dice que es modificada cuando en esta fórmula se llevan o se incluyen o se calcula, digamos, de otra forma, siempre considerando el RSA, que es el rendimiento sobre los activos, pero lo vamos a multiplicar por el multiplicador financiero, que lo tendríamos aquí, que sustituyendo la fórmula apropiada sería las ganancias disponibles para los accionistas, es decir, la utilidad neta, que sería el RSA, que es esta misma, ¿verdad? Las ganancias disponibles para los accionistas comunes, tomamos la utilidad neta y esto lo multiplicamos entre el total de los activos y el capital de las acciones comunes, es decir, entre el patrimonio. Y de esta forma vamos a determinar cuáles son las ganancias que están disponibles para los accionistas comunes entre el total de las acciones. Tenemos que el multiplicador financiero siempre se nos va a proporcionar, ¿verdad? Eso es un numerito que nos indica qué tanto influye el tener financiamiento en la sociedad. Como y aquí tenemos un diagrama de cómo surge el análisis Dupont, que tenemos las ventas, de las ventas pues salen lo que son las ganancias disponibles al final para los accionistas, relacionamos esas ganancias con el total de ventas y vamos a tener lo que es el margen de utilidad neta que ya conocemos. Luego determinamos lo que es la rotación de los activos totales, ¿verdad? Tomamos ventas y los dividimos entre el total de los activos y esto nos da como resultado tener esta división, el margen de utilidad neta entre la rotación de los activos, nos da como resultado el RSA, que es el rendimiento sobre los activos, que es la fórmula básica del análisis Dupont, que mide la eficiencia pues o el nivel de rendimiento que se tiene sobre los activos totales de la empresa. Pero luego se hace una modificación en esta fórmula como para poder incluir el factor financiamiento. Y aquí lo que se pretende es determinar realmente qué tan eficiente es el uso o qué tanto rendimiento se tiene sobre los valores aportados por los accionistas, que esto incluye el capital social, incluye las utilidades acumuladas, incluye también en la reserva legal, si hay otros valores, pues ahí se consideran. Luego tenemos que el multiplicador de apalancamiento es el que vamos a dividir el RSA entre el multiplicador de apalancamiento, el cual obtenemos dividiendo el total de pasivos y patrimonios
de los accionistas entre el capital o las acciones comunes. Y de esta forma vamos a determinar el patrimonio. Para poder utilizar la fórmula, cuando decimos acciones comunes, vamos a considerar lo que es el patrimonio para tener una mayor... porque eso del capital, pues a veces confunde, ¿verdad? Entonces, por esa razón tomamos todo el patrimonio. Entonces, vamos a tener que el multiplicador del capital sería el total de los activos, que es igual a total pasivos más patrimonios entre el mismo patrimonio. Y ese sería, pues, el multiplicador de capital o financiero, que lo tenemos en este caso. Total de pasivos y patrimonio de los accionistas, pues nos da 3.597, que es lo mismo del, ¿verdad? Porque sabemos la ecuación contable cómo funciona, y luego lo dividimos entre el número de acciones comunes y nos da el factor. En este caso, si no contamos pues con el número de las acciones, pues se divide entre el monto del patrimonio. Y tendríamos para este caso, ¿cuántos son los activos en el 2017? Pues tenemos que son 177.395. Esto lo vamos a dividir entre el patrimonio y tenemos pues el multiplicador del capital, que sería 2.04, perdón. Ahora bien, para determinar la fórmula Dupont modificada, o es decir, rendimiento sobre el patrimonio, pues tenemos que multiplicar siempre el margen de utilidad neta. En este caso sería, vamos a dividir, sí, vamos a multiplicar el margen de utilidad neta, que lo tenemos las razones de actividad sería aquí, multiplicado por este numerito, que es el multiplicador de capital o multiplicador financiero. Tenemos un 18%. Eso nos indica que se tiene un rendimiento sobre el patrimonio de un 18%, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Porque si ustedes ven el cambio aquí, es porque se ve claramente que por cada unidad monetaria que se tenga invertido, que es dinero de los accionistas, pues se está teniendo un rendimiento de un 18%, considerando pues la parte del pasivo, que esto tiene un efecto multiplicador, porque imagínense que todos los recursos que están invertidos, es decir, los 177.000 que se tienen activos, fueran de los socios, es decir, tendríamos que tener aquí que, en este caso, que tuviéramos 0 pasivos, el rendimiento que vamos a tener sobre el patrimonio solo va a ser de un 11%. Sin embargo, si combinamos pasivos con patrimonio, al final logramos que el rendimiento sobre nuestro patrimonio, sobre los fondos que los accionistas han aportado, pues se multiplique. Y es por eso que lo vemos que cambia a un 18%, ya no es solamente un 11%, sino que pasa a ser un 18%, prácticamente el doble pues de lo que es la utilidad neta que se tiene en la empresa.
No sé si tienen alguna duda o algún comentario respecto a esta fórmula. El multiplicador de capital lo van a necesitar para poder calcular lo que es la fórmula Dupont que ha sido modificada. Si ustedes ven la fórmula es rendimiento sobre los activos, perdón, que aquí este está mal. Es rendimiento sobre los activos multiplicado por el multiplicador de capital o financiero. Ese sería el valor 23%, que es prácticamente el doble. Y si ustedes recuerdan, la relación que se tiene de endeudamiento es del 51%, creo que es deuda, y el 49% corresponde al capital de los accionistas. Quizá 49% es el patrimonio. Entonces, eso hace que la utilidad, pues, o el rendimiento sea el doble de lo que se tuviese si el 100% de los activos estuvieran siendo financiados con recursos de los accionistas. Ven entonces que es positivo, pues, utilizar endeudamiento, bien sea con bancos o con proveedores, pues sería súper mejor. Sin embargo, el plazo que estos conceden es menor y por tal razón no nos va a calzar con nuestro flujo de efectivo. Entonces, para que calce nuestro flujo, es por esa razón que vamos al banco y solicitamos financiamiento que generalmente pues se concede a un plazo superior al que nos dan nuestros proveedores. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes, hasta ahí. Si no, vamos a ver los ejercicios. Estamos bien ahí. Ok. Tenemos los ejercicios que les compartí. El primer caso, haciendo uso de de lo que son las razones financieras y despejando para estas, nosotros podemos completar lo que es este balance general. Si ustedes ven, solo nos dan cierta información. A partir de esa información, nosotros debemos completar estos datos. Vamos a colocarlo por aquí. Okay. Nos piden pues que completemos este balance. Para el caso de las cuentas por cobrar, ¿qué necesitamos para determinar las cuentas por cobrar? Tenemos información como para determinar estos valores. Solo nos dice que el periodo promedio de días es de ¿cuánto? De 40. ¿Qué otros datos nos dan? Nos dicen que las ventas fueron de 1.800.000. Ahora bien, de acuerdo a la fórmula para determinar el periodo promedio de cobro, necesitamos algunos datos. Y uno es las cuentas por cobrar, que no las tenemos, pero sí tenemos el resultado. Necesitamos saber cuántos días es el periodo. Creo que ya nos dan el periodo y nos dicen que son 365. Y necesitamos las ventas, que lógicamente son ventas al crédito. Sin embargo, si en el caso no nos indican de cuánto son las ventas al crédito, vamos a entender
que el valor que se nos menciona, que son las ventas, son el 100% al crédito. Es decir, tenemos estos datos aquí, no nos indican qué porcentaje son al crédito. Ustedes ven, solo nos dicen las ventas sumaron un total de 1.800.000. Y no encontramos qué porcentaje de este 1.800.000 fueron al crédito. Entonces, por tal razón, vamos a considerar de que el 100% es al crédito. Entonces, tenemos dos datos para encontrar el valor de las cuentas por cobrar. ¿Ya lo determinaron aquí? Tenemos, ¿sí? ¿Alguien lo encontró? Alguien me preguntó, creo, me escribió. Días serían 365. Y tenemos, por otro lado, las ventas. Y estas ventas son igual a 1.800.000. Entonces, si conocemos el periodo y la fórmula del periodo es 365 entre las ventas, vamos a sacar las ventas diarias. Ventas diarias sería entre 365 días. Y para el caso en la fórmula, ustedes ven, esto es algo de matemática y de lógica también. Si ustedes ven, las cuentas por cobrar están dividiendo a las ventas diarias. Entonces, si nosotros ya conocemos el valor del periodo promedio, entonces podemos despejar para cuentas por cobrar. Y cuentas por cobrar pasaría aquí, y este valor que está aquí pasaría a multiplicar, porque lo estamos cambiando, ¿verdad? Estamos trasladando de posición, entonces pasaría a multiplicar. Y si pasa a multiplicar, pues nos quedarían el saldo de las cuentas por cobrar ¿de cuánto? Sería multiplicar las ventas diarias por los 40 días. Tenemos que el saldo son 197.000. Entonces ya encontramos el primer resultado. Luego nos dicen de los inventarios. ¿Qué tenemos que hacer para calcular los inventarios, para encontrar los inventarios? Tenemos que la rotación de los inventarios fue de 6 veces. Esto no nos dice en días, sino que 6.0 no nos dice días, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que es rotación. Pero recuerden que la rotación que se habla aquí se refiere a un periodo de 365 días. Entonces, vamos a la rotación
es de 6 veces. Entonces, ¿qué otro dato podemos encontrar? Recordemos que la fórmula para poder determinar la rotación de los inventarios es, aquí está, número de veces, costo de venta entre los inventarios. ¿Cómo podemos determinar el costo de ventas en este caso? Aquí solo son cuentas de balance la que nos dan. Pero sí nos dicen el margen de utilidad. El margen de utilidad, a través del margen de utilidad podemos obtenerlo. Quiero ver con qué otra cuenta. ¿Recuerdan cómo hacíamos el análisis horizontal, verdad? O recuerdan recuerdan también cómo se hace, cómo se determina el margen de rentabilidad bruta. Esto lo tenemos aquí. Los indicadores de rentabilidad. Rentabilidad bruta sería utilidad bruta entre ventas. Ahora bien, tenemos el margen, pero no tenemos el monto de la utilidad. Igual, ¿verdad? Aplica. Despejamos para utilidad bruta. Si aquí tenemos que el margen de utilidad es el 25% y aquí tenemos que es 1.800.000, entonces utilidad bruta pasa para acá y este pasaría a este lado a multiplicar, ¿verdad? A multiplicar ventas. Entonces vamos a tener una multiplicación de, para determinar margen de utilidad, perdón, la utilidad bruta, lo vamos a hacer aquí aparte. Utilidad bruta sería, ok, 10 minutos. La utilidad bruta, decíamos que la determinamos multiplicando el margen de utilidad bruta, que sería 0.25 por el total de ventas, que fueron 1.800.000. Y tenemos que nuestra utilidad bruta es igual a 450, pero nosotros lo que andamos buscando en realidad no es la utilidad bruta, andamos buscando lo que nos va a permitir calcular el valor de los inventarios, y es el costo de venta. Entonces, si sabemos, si ustedes recuerdan, esta es una cuestión de que tenemos que conocer la estructura del estado de resultados, tenemos que conocer la estructura del balance general. Si ustedes recuerdan, la estructura del estado de resultados es ventas. Después de ventas, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos después de ventas? El costo. Entonces, si nosotros ya sabemos que 1.800.000 son las ventas, lo vamos a hacer aquí para que podamos ubicarlos. Perdón. 1.800.000 son 1.800.000 son las ventas y la utilidad bruta son 450.000. Entonces vamos a tener 450.000. Vamos a tener por diferencia nuestro costo de venta. ¿Cuál sería nuestro costo de venta? La resta de 1.000.000. Es correcto. Entonces así lo encontramos. Entonces, por eso tenemos que manejar siempre estos modelitos de
de los estados financieros, porque así fácil nos ubicamos. Entonces tenemos que es 1.350.000. Este 1.350.000 es nuestro costo de venta. Que combinado, 1.350.000. Vamos a ver. Sale 350. Tenemos ahí. Con estos datos tenemos ya para calcular el valor de nuestros inventarios. Si ustedes recuerdan, la fórmula es de rotación de los inventarios. Tenemos que la rotación es igual a costo de ventas entre inventario. Pero como en este caso no tenemos el valor del inventario, nuestro costo de venta vendría a ser, bueno, siempre que el costo de venta solo vamos a sustituir la rotación, el número de veces, vamos a sustituir por este numerito. Entonces, vamos a hacer en este caso, estaríamos dividiendo 1.350.000 entre 3.6. Y tenemos que nuestro inventario es a 225 lempiras. Si ustedes quieren validar esto, pues hacen lo opuesto, ¿verdad? Tendríamos 1.350.000 entre 225 y el valor pues al final va a ser el mismo. Y ya estamos listos para saber cuántos son nuestros activos corrientes. Y serían 479.000. Luego tenemos nuestros activos fijos, ¿cómo los encontramos? También haciendo uso de las razones. Nos dice que la razón de rotación de los activos totales es de 1.20. Entonces la rotación es de 1.20. Rotación, vamos a abreviar nada más. Rotación de activos igual a 1.20. Y la rotación de activos, ¿cómo la encontramos? Pues sería el total de las ventas. Vamos a ver, aquí están las rotación de activos, serían las ventas entre el total de activos. Conocemos las ventas, pero no conocemos el total de activos. Entonces, en este caso, vamos a hacer igual. Vamos a dividir el total de ventas entre el número de veces. Para poder determinar, tenemos ventas y para tener igual los valores aquí. Y aquí sería total activos. Total activos, 1.800.000 entre 1.2. Y este sería el total de nuestros activos. Entonces,
Llevamos estos valores para acá. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros activos netos? Activos fijos, perdón. Nuestros activos fijos, pues no tenemos aquí cómo determinarlo, pero ya sabemos que total activos es igual a activo corriente más activo, más activo no corriente o activo fijo. Entonces, perdón, aquí sería esta, ¿verdad? Total activos menos los activos corrientes. Entonces, estos serían nuestros activos fijos. Ahora bien, nos falta determinar algunos datos aquí, documentos por pagar, pasivos corrientes. Si ustedes ven en la información, creo que solo nos quedan un minuto, pero nos podemos conectar nuevamente para completarlo. Entonces, necesitamos saber el valor de los documentos por pagar, pero resulta que en esta información que tenemos no hay manera de determinarlos, pero sí podemos determinar el total de nuestros activos corrientes y si ustedes saben, pues los activos corrientes es la suma de estos tres. Y si conocemos dos de estos tres, pues, y conocemos el total, pues por regla de tres, ¿verdad? Podemos identificar cuál va a ser el valor de los documentos. Entonces, nos vamos a concentrar en determinar el valor de los pasivos corrientes. Si se bueno, nos vamos a desconectar y por favor se conectan nuevamente. Tenemos el indicador de la liquidez corriente. Con este indicador podemos llegar a determinar nuestro pasivo, nuestros pasivos corrientes. ¿Cuál es la fórmula de la liquidez corriente? ¿Está? Es la misma razón corriente.